volvemos a ese siglo que fue tan prolífico, al siglo de oro. Y en el siglo XXI vamos a quien lo mantiene, a quien hoy sigue representando sus textos, que es la Fundación Siglo de Oro. Rodrigo Arribas y Julio Hidalgo, bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Estamos empezando esta temporada hablando sobre el teatro del siglo XXI. ¿Cuáles creéis que son las características del teatro que se hace a día de hoy, en el más amplio sentido? Las características del teatro a día de hoy. Hombre, yo creo que sí que está habiendo un compromiso, ya no solo artístico, sino también de cara a la sociedad y de cara a hacer un teatro más comprometido con el público y contando más un poco, yo creo, los problemas y las situaciones que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con todo esto de las guerras y todas estas cosas tan divertidas que están pasando. Creo que esa puede ser una de las características que ahora mismo están abordando los teatros. No sé, Rodri, ¿tú qué piensas? La verdad es que no tengo tal profundo conocimiento comparativo ni de las formas teatrales anteriores, ni de todo aquello que se pueda estar exponiendo ahora, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entiendo que el teatro como tal siempre ha sido, desde el creador, o desde siempre en función de la naturaleza del creador, una herramienta movilizadora, que por una parte ha podido ser connivente con las situaciones o con las circunstancias presentes, más al servicio del reflejo de una sociedad defendiendo esa forma social, y luego el teatro entendido como una herramienta transformadora, al servicio de cuestionar el presente en el que vivimos. Afortunadamente, más allá de las herramientas más o menos de vanguardia, más o menos tecnológicas, más o menos de ocio, no creo que el fin o el propósito mayor del teatro haya variado mucho, y que las formas de expresión siguen siendo esencialmente las mismas. Bueno, probablemente sea así. Y cuando hablamos de teatro es hablar de muchas cosas. En vuestro caso es la Fundación Siglo de Oro. ¿Por qué empezasteis? ¿Por qué la creasteis? ¿Cuál fue el motor de, entre comillas, generar esta compañía, esta institución, ¿no? Bueno, pues mira, relacionándolo con lo que planteabas antes, nosotros sí entendemos que, ahora evidentemente con la edad de una manera un poco más, no sabría yo decirte madura, sino realista, pero siempre en mi caso, desde el principio, cuando decidí tratar de dedicarme al teatro después de haber pasado por la carrera de Derecho, siempre fue a través de pensar en el teatro como una herramienta movilizadora del pensamiento y como poco como un instrumento para situar un espejo en el escenario en el que el espectador, a través de la historia que ve, se pueda sentir reflejado. La implicación de este objetivo a través del Teatro del Siglo de Oro surge del enamoramiento con el propio recurso del Siglo de Oro, en el que esa voluntad de transformación existe por parte de esos autores, que confrontan a la sociedad en ese momento y que la siguen confrontando por la temporalidad de estas historias en su comportamiento con uno mismo y con el entorno que le rodea. eh, y a la vez permite, en el hecho de ser textos de hace 400 años, generar una forma de distanciamiento brechtiano, eh, que te permite, sí, exponer al público en estas formas de comportamientos que refería antes, pero hacerlo desde un espacio que no es excesivamente agresivo o frontal, ¿no? En su propuesta. Cuando os planteáis precisamente formar la compañía, la fundación, vuestro lema de fuerza, amor, ritmo y dicción, supongo que es muy acertado, ¿no? Yo creo que es toda una declaración de intenciones, o por lo menos lo que intentamos reflejar en el escenario. No tengo mucho más que aportar.
Bueno, supongo que esta mezcla es lo que hace potente una función, lo que hace potente una obra. ¿Y qué es lo que particularmente creéis que ocurre con el teatro clásico? ¿Qué ocurre que en cierta forma parece que hay que seguir defendiéndolo, aunque indudablemente todos como que estamos de acuerdo en que es necesario, ¿no? Ocurre ahí un choque, supongo, en el mundo cultural. No sé si tenéis la misma percepción. Nosotros, de alguna manera, vivimos las dificultades inherentes a la situación del teatro en términos generales aquí en España y en otros muchos países. Eh, en el concreto, al respecto de lo que es una defensa patrimonial de un bien propio de una lengua que combina a más de 500 millones de hispanoparlantes y en comparativa con otros países en los que esa defensa patrimonial, ya sea el teatro francés de Molière, Racine, Cornell, o el teatro isabelino de Shakespeare, Marlowe, Johnson, entendemos que desgraciadamente la comparativa salimos perjudicados tanto en la propia difusión en nuestro país, por carencias educacionales, como en la profusión para la difusión de este patrimonio, utilizando esta vinculación de la lengua más allá de nuestras fronteras. Y esta es precisamente parte de la esencia de la pelea que nosotros asumimos por este gusto, por este repertorio y que viene determinada en nuestro lema. Este sería el principio de todo, la fuerza necesaria en la creencia de que este patrimonio debe ser, eh, quiere decir, no salvaguardado en términos arqueológicos, sino expuesto en su total y absoluta potencialidad a la hora de conectar al ser humano con su propia naturaleza a través de historias impresas hace 400 años. eh, y en el interés eso de dar a conocer tanto en extensión, en número, como en calidad, el mayor número de obras y autores que podamos en el mayor número de sitios que podamos. Cuando precisamente hablas de este viaje del teatro, ahora os vais en nada a Londres a representar el perro hortelano, ¿cómo se reciben obras, nuestros clásicos, digamos, fuera de nuestras fronteras? ¿Cómo funcionan además en un país en el que no son mayoritariamente hispanohablantes? ¿Cuál es el trasvase precisamente de ese teatro fuera de nuestras fronteras? En nuestro caso, por nuestra experiencia, siempre ha sido buena, tanto en países de hispanoparlantes, hemos estado en México, hemos estado en Argentina, hemos estado en diferentes países de LATAM, también hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en Inglaterra, hemos estado en Alemania, hemos estado en Portugal. Básicamente, el primer término comparativo es la calidad de la puesta en escena, sea cual sea el recurso que estás utilizando, y la calidad de la propuesta textual. Y en este caso, particularmente en el nuestro, primero la oportunidad de trabajar con un nivel de profesional de reconocimiento nacional y en algunos casos de reconocimiento internacional que imprimía esa calidad a través de su capacidad, eh, nos ha hecho ver que era, en términos de puesta en escena, un producto o productos muy bien celebrados y aceptados. Y en la segunda fase, en lo relativo a los textos propios, a los textos de autores como Lope, como Calderón, en algunos casos conocidos a los sitios a donde íbamos, en algunos casos absolutamente desconocidos, refrendan esto que te comentábamos antes, que es la verdadera potencia y posibilidad de este repertorio por por la naturaleza de su calidad poética, por la naturaleza de su profundo fondo y por el mayor interés, como es, por ejemplo, en países como Inglaterra, de abrir su espacio a un repertorio de teatro, digamos, clásico que Shakespeare ya tiene copado y en algunos casos eventualmente saturado al público local. ¿Qué os lleva a decidir qué texto se monta y cuál no?
Pues no creas que seguimos un parámetro concreto. Yo creo que es un poco lo que nos mueve en ese momento y sobre todo lo que nos inspira. Y sobre todo las circunstancias que tenemos para contar una historia. Como en el caso, por ejemplo, ahora de la Dama Boba o el Hospital de los Locos, que las estamos tirando, pues son esos momentos vitales en los que dices, esta es la obra, esto es lo que quiero transmitir y esto es lo que quiero. Sí, sí que es cierto que una de las líneas de producción de la fundación se orienta a digamos, a la recuperación de repertorio que por unas u otras razones ha ido desapareciendo de los escenarios y que vuelven a llegar a nuestras manos a través de descubrimientos como los que se están haciendo en los últimos años de textos de Lope, que entendemos a través de su primera lectura y de su grandísima calidad la conexión con un público del siglo XXI y el interés de esta puesta en escena para ese público del siglo XXI, que encima nos ayuda a seguir demostrando tanto el término numérico de las grandísimas obras que se hicieron en ese tiempo, como la enorme potencia de las mismas y la posibilidad de seguir abriendo ese repertorio al público para que el propio repertorio no se agote en la misma repetición permanente de los mismos títulos. Sin duda, el hecho de que un perro del hortelano sea representado entre 10 o 20 veces por diferentes proyectos teatrales en España al año y otros tantos a nivel internacional, refrenda, como decíamos, la calidad y reconocimiento de ese texto a día de hoy, tanto en España como fuera de ella, tiene que ver con el hecho de que ese texto, desde que fue estrenado hace 400 y pico años, ha sido continuamente representado por compañías y compañías y compañías, y por eso esos textos han trascendido a nuestro tiempo, básicamente por la reproducción permanente de esos textos por parte de diferentes compañías, y estos nuevos textos que aparecen facilitan que el público descubra una mayor riqueza de ese momento, aportando, digamos, nuevos platos de la misma calidad a su menú teatral. Existe algo, o sea, sucede algo curioso que efectivamente, como bien decíais, fue un tiempo muy prolífico. Había muchísimos títulos, pero es verdad que supongo que precisamente por esa misma repetición casi siempre se representan los mismos títulos, variando bastante poco. Pero también cómo equilibrar entre no abandonar esos títulos, seguir representándolos, porque si se representan es por algo, y a la vez recuperar esos títulos olvidados, pero también títulos olvidados que tengan un sentido para el público de hoy, ¿no? Que no hayan sido olvidados simplemente pues porque no todo lo que se producía tenía X calidad. Exactamente, has dicho lo mismo que yo, pero mejor expresado. Pero ¿cómo conseguís precisamente ese equilibrio? ¿Cómo al rescatar títulos decís, esto tiene sentido hacerlo o esto no se ha hecho porque pues, no tiene sentido, no tenemos forma de representarlo? O cuando miréis esos títulos que están más en el cajón, digo, no al perro del hortelano, que efectivamente lo vemos mucho. Yo sinceramente, o sea, está claro que hay que comer y que evidentemente hay que igualar. Vale, podemos estar con un perro del hortelano, vendemos entradas, pero también eso nos permite arriesgarnos y hacer un auto sacramental, como puede ser el Hospital de los Locos. Y gracias a esta intervención de dos obras de teatro, una muy conocida, muy famosa, que me hizo Rodrigo, 10 producciones al año, pero sí que nos permite recuperar esos textos y poder llevarlo a cabo. La elección de los textos, pues, por ejemplo, nos parecía muy interesante. Este año es el cuarto centenario de la obra de Valdivieso, del Hospital de los Locos, y eso fue un motor para estrenarla en Toledo. Autor de Toledo, su cuarto centenario, y pues vamos a tirar por ahí. Sí es cierto que hay un principio fundamental, que es la intervención del artista al respecto del texto, que es que te conecte. Y luego también es evidente que hay que asumir determinado tipo de riesgos, por ejemplo, pongamos por caso el teatro cervantino eh, o el teatro del auto sacramental. Si en la relación propia con ese tipo de repertorio identificas una potencialidad que todavía no eres capaz de desencriptar, porque el teatro cervantino tiene mucho de una encriptación muy diferenciada del teatro de Calderón o del teatro de Lope,
básicamente porque ese teatro de Cervantes no siguió esa línea de reproducción, de producciones constantes, como ha sido La vida sueño, como ha sido La dama boba. Ese proceso de desencriptación y de adaptación al tiempo que ha ido pasando del siglo XVII al siglo XVIII, del siglo XVIII al siglo XIX, del siglo XIX al XX y del XX al XXI, esos caminos que abrieron preferencialmente directores y actores y actrices y directoras de años anteriores, no se ha dado en el caso, por ejemplo, de Cervantes o de algunos autores o de algunos, hablando de Pedro de Valdivieso, algunos textos. Una vez que tú recibes ese perfume, desde el compromiso de la Fundación Siglo de Oro, evidentemente está tratar de profundizar en esa desencriptación, en esa manera de acercar y construir los puentes desde esos textos al espectador al siglo XXI con convencimiento. La presencia de buenos profesionales habilita que el porcentaje de, digamos, de éxito sea elevado, aunque también hemos de reconocer que algunas de estas aventuras nos han pasado por encima y así lo entendemos. No podemos acertar siempre el manejo de materiales altamente inflamables por su desconocimiento. No siempre se ha dado y muchas veces el experimento te explota en las manos. Pero asumimos esos riesgos Bueno, eso es porque el arte, ¿no? entendemos que hay que hacerlo. Claro, al final es el arte, esto no es la receta de la Coca-Cola, no se pueden producir una cosa tras otra como mecánicamente. ¿Qué diríais que No tienen digas vuestro... marcas, no digas marcas. No marcas Como que no nos patrocina a nadie, que pues no me nos da igual. patrocinan. Sí, sí, a nosotros nos patrocinan, pero no Coca-Cola. ¿Qué diríais Gustaría, ¿eh? qué diríais que tiene un clásico de la Fundación Siglo de Oro que no tiene otros? ¿Cuál es vuestra impronta? ¿Cuál es vuestra marca de agua de una dama boba o de un perro del hortelano? O me da igual, o de un texto de Cervantes que no ha sido muy representado. ¿Cuál es el denominador común de los montajes? Bueno, yo creo que un denominador común, y sobre todo ahora, que sí que nos ha costado y por lo que queremos y peleamos bastante, es la formación de un elenco estable, de una compañía estable, contar, o sea, poder llevar a cabo proyectos o sea, poder recuperar esa compañía de repertorio, ¿no? Como es el caso que tenemos ahora, que tenemos 5 espectáculos en exhibición con los mismos actores y las mismas actrices, ¿no? Eso también crea un sello, ¿no? Que crea un grupo, crea una conexión, que yo creo que eso sí que puede ser diferenciador. También la importancia que le damos a la música en directo y recuperar esos canarios, esas chaconas y darle una vuelta contemporánea, ¿no? Gracias también al trabajo de Xavier Díaz Latorre, que es el que lleva todo ese proceso. Yo creo que esos dos ahora mismo serían los más característicos. Y también, evidentemente, la defensa de la palabra y del verso. Y el escenario desnudo y vacío. Ahí es donde yo creo que nos centramos y donde queremos jugar. Bueno, precisamente la creación de ese elenco estable y también de ese espacio estable que tenéis en Madrid y que supongo que también tener como esa sede, ese espacio en el que siempre poder representar también ayuda a ese elenco estable y a un repertorio, ¿no? Total. Es que ahí es donde nos entrenamos y donde conseguimos un entrenamiento, un pulso, el llegar a un espacio, ¿no? Pues por ejemplo, como está pasando ahora. Ahora estamos adaptando El perro del hortelano para llevarlo a Londres, un espacio totalmente diferente. Dominic ha venido aquí a readaptarlo hacia ese espacio y claro, tienes un equipo que te lo hace en el momento. No necesitan, o sea, es tal el dominio que tienen gracias a ese entrenamiento que es una gozada. Y evidentemente eso se consigue con un espacio, con una compañía estable y con poder desarrollar proyectos locos, pero muy bonitos. Bueno, y es casi obligada esta pregunta. Ambos sois unos verdaderos apasionados del repertorio clásico, pero ¿cuál es vuestro clásico soñado? ¿El que queréis montar en algún momento? ¿El que se ha atragantado por las razones que sean? ¿Cuál es ese clásico que queréis ver sobre las tablas? O a lo mejor lo habéis conseguido ya. Yo el Caballero de Olmedo, particularmente.
¿Por qué? Yo tengo una espinita con esa obra de teatro. Una espinita muy bonita que espero que algún día se pueda llevar a cabo. Pero creo que es vamos, un texto apasionante. Y que aún hay que decir mucho sobre el Caballero del Olmedo. Como decía Lorca fue un gran aventurero con la barraca en descubrir y rescatar los clásicos. Y fue uno de los que empezó un camino muy contemporáneo, demasiado contemporáneo. Para mí no existe título, digamos, como tal, no una vida sueño, no un castigo sin venganza. Para mí es siempre a través de la oportunidad que habilita el grandísimo número de de muy buenos textos, de los cuales muchos todavía no han sido descubiertos en estos procesos de implementación, por ejemplo, de herramientas como la inteligencia artificial, en el descubrimiento de la francesa Laura. Eh, para mí es el siguiente texto, el siguiente proyecto que vamos a acometer, como es el caso de la fortuna de haber sido eh, como productora teatral los que hemos recibido la asignación de la puesta en escena de los dos últimos textos descubiertos de Lope de Vega, que es la francesa Laura y yo he hecho lo que he podido, Destino lo que ha querido. Fortuna lo que ha querido son dos textos de una innegable calidad y que en su falta de referencial anterior, porque no son textos a los que puedas acudir en vídeos de obras ya grabadas o en estudios eruditos que se hayan podido producir a lo largo de 500 años, siempre es un reto en la línea de lo que te comentaba antes, de seguir abriendo un mayor portfolio, digamos, de producto o de textos en relación con la demostración de la grandísima riqueza de estas dramaturgias. Bueno, Julio Hidalgo, Rodrigo Rivas, gracias por habernos llevado hasta la Fundación Siglo de Oro a conocer cómo compañía estable defendéis todo ese repertorio y bueno, con ganas también de ver esas propuestas, efectivamente, que la verdad que suscita mucho interés ver algo que no se ha representado, ¿no? Ver qué se puede sacar de allí, también supongo que hay mucha responsabilidad, pero bueno, desde luego interés y algo histórico para la historia del teatro. Pues nada, muchísimas gracias, te esperamos por aquí.